Bueno, muy bien. Eh, Continuamos entonces con el estudio de la armonía de los evangelios. Estamos parados desde hace algunos miércoles en el Evangelio de Juan, donde estamos hablando sobre la tensión que se estaba generando con Jesús y el poder religioso. ¿Eh? Estamos por Juan capítulo 9. Muchas gracias. Eh, Vamos a estar hablando hoy sobre un tema que es colateral a uno que ya estuvimos hablando. Vimos hace un par de miércoles el tema de la luz, ¿eh? Jesús, la luz del mundo, cómo esto estaba asociado también a la fiesta en la cual Jesús había ido a enseñar, que era la fiesta de los tabernáculos. Acuérdense, había tres fiestas importantes en Israel durante el año. ¿Cuáles eran las fiestas? Gracias. Pascua, muy bien. Pascua, Pesaj, ¿es esa? No, 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 no. En Israel, en el tiempo de Jesús, teníamos la fiesta de Pascua o Pesaj. ¿Cuál otra? ¿Cuál era? A ver, ¿quién dice el libro? Padres enramados. La de las enramadas, o fiesta de las tiendas, o fiesta de los tabernáculos, que es la que estamos viendo ahora con Jesús. Y la otra fiesta que tenía que ver con... Los panes y levadura. No, 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 Fiesta. no, tenía que ver con el memorial de cuando Dios le da la ley al pueblo. ¿Qué fiesta era esa? La fiesta de Pentecostés. Ah, ¿Eh? La fiesta de Pentecostés se conmemora cuando Dios le da la ley al pueblo. Que primitivamente la fiesta de Pentecostés era una fiesta de las primeras cosechas. Los primeros que cosechaban el año se rendía ante Dios. Después esa fiesta fue evolucionando y hoy mismo, se celebra lo que se celebraba en el tiempo de Jesús, que es cuando Dios le da la ley al pueblo, ahí con Moisés, en el monte Sinaí, etc. Entonces tenemos estas tres fiestas principales, que eran fiestas multitudinarias. Algunos comentaristas calculan 500.000, 1 millón de personas que se agolpaban ahí en Jerusalén para poder asistir a estas festividades. Entonces, viene en este tiempo para Jesús un tiempo crucial para su ministerio, donde comienza a verse presionado de diferentes ángulos Jesús. Habíamos visto hace unos miércoles atrás la presión de parte de su familia, sus hermanos que le dicen, mira, vos que sos el Cristo, el Mesías, aprovechá esta fiesta de los tabernáculos, esta fiesta multitudinaria, para darte a conocer. Entonces Jesús comienza a sentir la presión de sus pares, de las personas que tenía alrededor, porque no solamente eran sus familiares, sino también muchos de sus discípulos, o mejor dicho, algunos de sus discípulos lo seguían esperando a la manifestación del Mesías, en el entendimiento del judío del primer siglo, que otra vez lo vamos a repasar porque es necesario que podamos fijar este conocimiento. ¿Cuál es la visión que tiene el judío del primer siglo sobre Jesús el Mesías? Bueno, es un Cristo, un Mesías. Mesías quiere decir Cristo, Cristo y Mesías quiere decir, o ese significado del ungido, era aquel que iba a venir a restaurar el reino de Israel. Acuérdense que el reino de Israel había sido muy famoso en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón, había sido un gran reino en la antigüedad, que después venía la decadencia, viene la división del reino y después los diferentes exilios. Desde esa época que el reino de Israel no existió más. El reino de Israel, como se conocía en los tiempos de Jesús, era un gobierno títere. ¿Qué quiere decir un gobierno títere? Que estaba manipulado el gobierno. En ese momento había un rey en el tiempo de Jesús. ¿Cómo se llamaba? Herodes. Estaba Herodes, que Herodes había sido puesto ahí por el poder, verdadero poder que lo tenía Roma, porque él tenía
conocidos, tenía nexos con el emperador romano. Estaba pintado, ¿eh? Sí, No sé. estaba pintado en el sentido de que quien gobernaba verdaderamente la región era Roma y no Herodes. ¿Eh? Pero bueno, lo cierto es que la imagen que tenía el judío del primer siglo del Mesías era alguien que iba a venir a restaurar en serio el reino de Israel. Esto quería decir que iba a echar a el poder político y el poder religioso que estaban operando en ese momento. El poder político de la mano de Roma y de su rey títere, y el poder religioso de la mano de, el sumo sacerdote. ¿Eh? Entonces, muchos de sus discípulos, como por ejemplo Simón el Celote, Simón, ustedes saben por qué era celote, el celote era una facción dentro de los judíos que eran independentistas, eran nacionalistas y buscaban la independencia de Israel y esa búsqueda de independencia lo hacían a través de las armas. Eran personas de llevar armas y de efectivizar su independencia a través de la fuerza bruta. Así como Simón el Celote, muchos de los seguidores que tenía Jesús, ya por fuera de sus discípulos, eran personas que esperaban la manifestación del Mesías. Entonces, muchos esperaban que Jesús se manifestara como Mesías en estas fiestas principales, en la Pascua o en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta de Pentecostés. Y acá lo vemos entonces a un Jesús presionado por sus pares, esperando que se manifieste como Mesías, presionado por el poder religioso, porque comienzan a ver que Jesús tiene muchos seguidores, comienzan a ver que Jesús los deja en ridículo. Habíamos analizado nosotros hace unos miércoles atrás, ahí en Juan capítulo 8, la mujer adúltera, donde Jesús deja muy mal parado al poder religioso en ese momento, donde sin decirlo abiertamente Jesús los ridiculiza en esa situación. Y vamos a ver ahora cómo Jesús, acá en el capítulo 9 de Juan, tiene que seguir haciendo frente a la presión del poder religioso. Vamos a ver cómo el poder religioso sometía al pueblo de ese entonces y cuál es la contraparte que le hace Jesús para que ese poder religioso quede en evidencia como un poder religioso que está ciego en realidad. Entonces Jesús va a jugar un poco, jugar en el buen sentido, con lo que había manifestado en los capítulos anteriores sobre que Él era la luz del mundo. Todos sabemos para qué sirve la luz. Va a producir la sanidad de un ciego, alguien que no tiene vista, que por ende no tiene luz, y va a hablar sobre la ceguera espiritual en contra del poder religioso. Entonces, hay todo un juego que se llama un juego dialéctico de parte de Jesús entre el concepto de la luz, la ceguera de alguien que no ve de manera física, y de aquellos que son los verdaderos ciegos, que son los ciegos espirituales, que es el poder religioso. En eso nos vamos a meter esta noche. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 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 Bien, perfecto. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 9 de Juan. ¿Lo tenés, Fede, ahí? Sí. Lee desde el versículo 1 al versículo 12, por favor. Al pasar, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabbi, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió. Viene a la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían,
¿No es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. Bien, muchas gracias, Fede. Eh, Tenemos a un Jesús que está declarando entonces que Él es la luz del mundo, enfrentándose a un problema o a un caso A un muy caso. práctico, que es el de la ceguera, una persona que está ciega, que no puede percibir la luz, que no puede ver, y Jesús opera un milagro haciendo que esa persona recupere la vista como un acto también muy simbólico. Aquel que es la luz del mundo viene a darle vista a alguien que no podía ver absolutamente nada. Eh, Vamos a ir por partes. Hay una pregunta que le hacen sus discípulos, los discípulos a Jesús, que está ahí en el versículo, creo que es versículo 2, donde le preguntan a Jesús, maestro, rabí quiere decir maestro, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? La creencia con la cual nos estamos enfrentando en estos versículos es la creencia, hay dos creencias que se desprenden de esta afirmación de sus discípulos. La primera es que toda enfermedad estaba asociada a una situación de pecado. Es decir, si vos tenías una enfermedad, eras porque habías hecho algo mal. O vos o tus padres. Esa es la primera idea central. La segunda idea que se desprende de este pasaje es lo que está expresado en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Yo los invito a que leamos, vayamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 5. Si podemos entender por qué los discípulos le preguntan esto a Jesús. Sí, sí. ¿Lo tenés, Lili, ahí? Sí. No te inclinarás, solo el versículo 5, ¿no? Sí. Versículo. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Bien. Esto forma parte de el decálogo o de los 10 mandamientos, eh, más precisamente del mandamiento que dice que no hay que hacerse imágenes de Dios y no hay que adorarlas. Y ahí establece un principio de que, bueno, yo hago caer una maldición sobre la familia en aquellos que adoran otros dioses. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, estaba esta idea también dentro del pueblo judío, sigue estando todavía, de que el mal que hicieron los padres también repercute en los hijos. Alguien tiene que pagar esa. Claro, todos en realidad, pagan todos, los padres, los hijos, creo hasta la sexta generación decía, ¿no? Sí, Cuarta, tercera y cuarta. tercera y cuarta generación. Entonces, está en el subconsciente del judío del primer siglo, está también esta idea de que lo que te está pasando a vos posiblemente también sea que estés pagando el error de tus padres o de tus abuelos. Por eso, por estas dos ideas que yo les comentaba, estas dos concepciones que tiene el judío del primer siglo, por un lado, de que la enfermedad es el resultado del pecado, y en segundo lugar, que Dios hace caer maldición sobre las familias por el pecado de los padres, es que le preguntan a Jesús, ¿esto que le está pasando es por culpa de él o por culpa de los padres? De ahí se entiende la pregunta por qué la hacen. Sí. ¿Sí? Bien. La respuesta de Jesús es disruptiva, es decir, rompe
con la concepción inicial que tienen los discípulos y les dice, ni una cosa ni la otra, esto es para manifestar la gloria de Dios. Es decir, nosotros después vamos a entender, mucho más adelante en la revelación, de que la enfermedad no solamente puede venir por producto del pecado, hay cuestiones que tienen que ver, el pecado en el sentido de los pecados cometidos, sino que entendemos que vivimos en una realidad de una naturaleza caída y que la enfermedad Consecuencia. es una consecuencia de esa caída. ¿Se entiende? Entonces, no es que sufrimos enfermedades porque metimos la pata de alguna manera particular. No es que yo hoy estoy congestionado porque ayer jugué unos números a la quiniela. No, no es así. No Algo es que Dios habrá me... hecho. Claro, no es porque me mandé una macana, entonces me resfrié, ¿no? O tenés una enfermedad porque te mandaste una macana. No, no funciona de esa manera. Nos enfermamos porque formamos parte de una naturaleza caída donde el pecado trastocó el diseño inicial de Dios de que todo fuera bueno y fuera bárbaro, y bueno, no funciona así. ¿Sí? Entonces Jesús va por ese lado, tratando de desarmar el entendimiento que tienen sus discípulos en cuanto a las enfermedades. Pero Jesús ya estaba eh, indicando que lo que iba a hacer era una señal. El tema de las señales, esto es una nota al pie, es muy particular en el Evangelio de Juan. Juan va a trabajar mucho el tema de las señales, que básicamente, ¿qué es una señal? Algo, que se te revela algo, una Un revelación. acto visible. Un acto visible, una anticipación, algo que te revela algo, o te está señalando un signo, un símbolo. Bueno, Juan va a trabajar esto y va a decir que Jesús hizo muchas señales para revelar que era el Hijo de Dios. Acá Jesús va a anticipar que lo que él va a hacer, lo que va a pasar con ese ciego, tiene que ver con una señal muy particular, que es revelar la gloria de Dios. ¿Mm? Bien. Eh, Vamos a ir a los versículos siguientes, porque lo que sucede con el ciego tiene mucha repercusión, sobre todo entre los fariseos. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo... Vamos hasta el 34, del 13 al 34. Empiezo yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día del reposo. Ahí ya estaban acusando a... Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Él respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es él? ¿Este es el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? ¿Quieres seguir? Sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías.
Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, sí, es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de allí. Bien. Bueno, estas son las consecuencias de lo que sucede luego de la sanidad que aplica Jesús sobre el ciego. ¿Por qué lo llevan con los fariseos? Bueno, cuando se producía algún tipo de milagro, algún tipo de señal de parte de Dios, debía ser considerada por las autoridades religiosas. Había que llevarlos, las autoridades religiosas, los sacerdotes o los fariseos, lo que hacían era una verificación de la persona, verificaban que la persona antes había estado enferma, buscando algunos testigos, hablando con la familia, buscando signos en su cuerpo, y después verificaban que se hubiese producido un milagro. Y de esa manera el milagro quedaba certificado. ¿eh? Eh, por eso lo llevan al ciego a los fariseos. Lo interroga, ¿eh? Claro. Los fariseos aprovechan esta situación para interrogarlo. Vuelvo a recordar, hay una tensión muy creciente de Jesús con las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas están buscando cualquier excusa para poder agarrar a Jesús, encarcelarlo y hacérselas pagar de alguna manera. En esta situación cae en la volteada el ciego con su familia, con sus padres. Estamos en Juan capítulo 9. Eh, Ahora, la aclaración del ciego y de los padres del ciego parece directamente de un abogado, es de una claridad, no hay una palabra de más, parece guiado por el espíritu, porque se supone que no era gente preparada, de verdad, ¿no? Sin sí, embargo, sí. la aclaración es impresionante. No se van en palabra, en justificación, es exacto. Sí, no, para nada. Es que los padres tenían miedo de ser expulsados, pues el hijo ya es mayor, que Ujú, él justifique. sí. Porque Ahora vamos a ir a esa parte. Pero es necesario aclarar eh, por qué viene el interrogatorio de los fariseos en lugar de ponerse a verificar, a ver si en realidad hubo un milagro o no hubo un milagro, ellos se ponen a interrogarlo porque lo que están buscando es una excusa para culpar a Jesús de algo. Y lo que ellos encuentran, que pueden utilizar como argumento, es que Jesús hizo la sanidad un sábado. un día de reposo. El sábado, el día de reposo, no solamente era un día de observancia de todos los judíos, lo sigue siendo el día de hoy, el Shabbat, el día sábado, desde la primera estrella que sale el viernes a la tarde hasta la primera estrella que sale el sábado a la tarde, sino que se había convertido
en un símbolo de la resistencia de los judíos. Era algo que les pertenecía a ellos, era algo propio, algo que ellos podían mantener a través del tiempo, eh, más allá de quién los estuviera gobernando o qué imperio los estuviera rigiendo, ellos observaban el día sábado. Entonces era como un día muy simbólico, hablando en un nivel de sentimiento nacionalista, el sostener su tradición del día sábado. Y cualquiera que rompiera esta tradición estaba yendo en contra de ese sentimiento también nacionalista. Por eso lo vemos a los fariseos defendiendo a ultranza el sostenimiento de la observancia del día sábado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Hay un listado que da un tratado que se llama el Tratado de Shabbat. Hay un listado de 39 actividades que uno no puede hacer el día sábado. ¿Quieren saber cuáles son? Igual se las tengo aquí y voy a decir, así que podemos que me digan que no. Se las voy a decir igual. Les leo lo que no se puede hacer un día sábado, o no se podía hacer en esta época. Sembrar, arar, cosechar, reunir las cosechas o las gavillas, trillar, separar el grano de la paja, ordenar algo, moler, cernir, amasar, hornear o cocinar, esquilar la lana, lavar la lana, cardar la lana, teñir la lana, hilar, hacer dos bucles, tejer dos hilos, separar dos hilos tejidos, atar, desatar, coser dos puntadas, rasgar con el fil de coser dos puntadas, cazar un animal, degollarlo, desollarlo, curtir su piel, alisar su piel, cortarlo en forma útil, escribir dos letras, borrar con el fin de escribir dos letras, construir, demoler, extinguir fuego, encender fuego, golpear con el martillo y transportar un objeto de un lugar a otro. Esas cosas o cualquier cosa derivada de todas esas no se podían hacer. Si uno las hacía, estaba rompiendo el día de descanso. Cuando Jesús hace lo que hizo, que es de escupir en el piso y hacer lodo con la tierra, estaba rompiendo el día de reposo, estaba infligiendo, yo me anoté acá qué era lo que estaba infligiendo, estaba, estaba amasando, no podía amasar porque estaba haciendo barro, eh, estaba haciendo un trabajo de curación al aplicárselo en los ojos al ciego. Y en tercer lugar, le estaba diciendo al ciego que vaya al estanque de Siloé y se lave. No podía mandar a nadie a hacer el trabajo ese. Entonces Jesús en estas tres cosas estaba rompiendo el día de reposo. Entonces el argumento que estaban tejiendo los fariseos era ese. Jesús está no solamente haciendo trabajo, sino que está mandando a trabajar a otras personas. Entonces, los judíos, los fariseos, tratan de esgrimir ese argumento frente a la familia del ciego, porque necesitaban comprobar que el ciego había sido sanado, no para comprobar el milagro, sino para comprobar que Jesús había roto el día sabático. Entonces, la intención era otra de la comprobación. La intención original de la comprobación era verificar o certificar un milagro. Ellos lo que querían verificar era que Jesús había trabajado y había roto el día sábado. Por otro lado, tenemos el tema de la expulsión. ¿Por qué los padres dan marcha atrás con su testimonio y parece como que ellos no quieren tener nada que ver y lo mandan al hijo a que hable? ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque para este tiempo, en el primer siglo, la sinagoga era un centro social para los judíos. No solamente era el lugar al cual asistían una vez a la semana,
para el Shabbat, sino que toda la vida social pasaba por la sinagoga. Lo mismo sucedía con el Templo de Jerusalén. Entonces, que a uno en su ciudad natal le vetaran la entrada a la sinagoga, lo expulsaran de la sinagoga, era básicamente ser un paria, es decir, quedar al margen de la sociedad. Lo mismo que ser un enfermo. Una persona que era enferma en la sociedad judía del primer siglo era una persona que vivía en la marginalidad, como le pasaba a este ciego, por ejemplo. ¿Por qué sucedía esto? Hay un pasaje en Levítico capítulo 21 que habla de la aptitud de los sacerdotes para ser sacerdotes. Ahí en Levítico capítulo 21 Dios le dice a Abraham, Moisés. no, a Aarón. Aarón, gracias. Le dice a Aarón, mirá, los levitas que van a estar en el servicio del sacerdocio, ninguno tiene que tener defecto. No tienen que renguear, no tienen que ser ciegos, no tienen que faltarles a alguno de los miembros, porque una persona que no esté en sus plenas facultades no puede ser un sacerdote. Esta, esta concepción había trabajado en el subconsciente de la población de los judíos y básicamente a cualquiera, aunque no sea sacerdote, cualquiera que tuviera algún defecto, era puesto al margen de la sociedad. Entonces, por eso vemos que muchas de las personas que se acercaban a Jesús eran personas que tenían enfermedades, porque estaban apartados de la sociedad, estaban condenados a mendigar, a vivir de la caridad de los demás. La mujer con el flujo de sangre, por ejemplo, o un ciego, o aquellos que eran leprosos, o el paralítico, eran personas que vivían en la marginalidad. Lo mismo que una persona que era expulsada de la sinagoga. Por eso la insistencia de los padres, que no querían ellos ser expulsados, lo mandan al frente al hijo. Al final termina sucediendo eso, que lo expulsan al que había sido ciego, porque se toma el atrevimiento de decirles a estas autoridades religiosas que ellos querían ser discípulos de Jesús y esto lo toman como un insulto. Este es el punto ante el cual lo terminan echando. Y vamos a ver la resolución de todo este evento, que está desde el versículo 35 hasta el versículo 41. ¿Lo tenés, Santi? ¿Lo lees? Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, sus pecados permanecen. Bien. Eh, ¿Cuál creen ustedes que es la actitud que está criticando Jesús a los fariseos? Que no pueden discernir que están ciegos espiritualmente. Sí, eso sí, de eso estamos seguros. Ahora, ¿por qué Jesús les dice que están ciegos espiritualmente? Porque no creen en Él. Ok, Porque se creen superiores al resto. bien, bien, porque se creen superiores al resto. ¿Eh? Eh, Interesante la sentencia de Jesús en el último versículo que leímos, el 41. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Eh, los fariseos eran una secta judía que eran los guardianes de la ley.
ellos se jactaban de ser los entendidos de la ley de Moisés dentro de todo el pueblo judío. Y eran como sí, bueno, dije guardianes recién, ¿no? Sí, Quienes guardaban la ley y se ocupaban en su vida de hacer que las demás personas también cumplieran con la ley. Esto los llevaba a posicionarse en esto que decía Fede, pensarse que eran mejores que los demás. Entonces, ellos tenían esta facilidad de poder apuntar con el dedo hacia los demás lo que otros estaban haciendo mal. Y esto es algo que Jesús critica, como muy pocas cosas critica Jesús en su ministerio. Nosotros cuando miramos el ministerio que tiene Jesús en esos años, vemos a un Jesús que es inclusivo. Es decir, que a nadie le impide Jesús que venga y lo siga, ni siquiera a aquellos religiosos que lo reconocen a él. Ponemos el caso muchas veces, o casi siempre, de Nicodemo. Nicodemo era parte del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo de consulta y de gobierno que tenía el sumo sacerdote. Eh, Aún los religiosos, los fariseos que reconocían a Jesús, tenían la oportunidad de seguirlo. Pero Jesús criticaba constantemente este sentido de supremacía que tenían los religiosos. El creerse superiores a los demás a tal punto de poder marcarle los errores al resto. Y por eso es que Jesús les está diciendo a ellos, ustedes en realidad están ciegos. Si estuvieran ciegos realmente, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, como dicen que ustedes son perfectos, como dicen que ustedes cumplen con todo, como dicen que ustedes están en una posición de poder señalar a los demás, eh, su pecado permanece. Entonces, Jesús utiliza me encanta porque de una manera muy didáctica, la sanidad de este ciego para hacerles ver el error a los demás. Hay toda una vuelta de comunicación de parte de Jesús, donde podemos ver de qué manera Dios es glorificado en la enfermedad de ese pobre ciego que estaba ahí. Como la enseñanza de Jesús, una enseñanza muy fuerte en contra de la soberbia, en contra de la altanería, en contra del prejuicio, va a caer sobre esas personas y todo comienza con un ciego de nacimiento. ¿Se capta esta idea? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Eh, Pregunta, ¿quiénes son hoy los marginados de nuestras sociedades? Pobre, ¿no? Pobres, dice Pablo. Sí, los pobres, los bien, ¿Quiénes son los marginados? jubilados. Bueno, a ver, los incluidos. Dejemos hablar a los demás también. Pablo, a ver los demás qué opinan. Pensemos, por ahí la pregunta parece como muy obvia. Pedro, Javi, por ahí la pregunta parece muy obvia, pero creo que está bueno reflexionar como iglesia la actitud que Jesús tenía frente a los marginados, que eran los enfermos, que eran, bueno, los pobres, que eran pobres porque eran marginados aparte, y cuál debería ser la actitud nuestra como congregación, como iglesia también, considerando a aquellos que también son marginados en nuestros días. Y preguntarnos cuál es nuestra actitud frente a las personas que son marginadas, frente a las personas excluidas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una parte de nuestras actividades está dedicado a los incluidos. ¿Eh? Personas que son marginadas socialmente, poder incluirlos dentro de una vida social. Eso está buenísimo y habla bien de nosotros. ¿Eh? Pero pensemos, reflexionemos, no quiero caer en un discurso políticamente correcto. ¿Eh? No, eso no. No hablemos de política, que no. Pero sí pongo arriba de la mesa el prestarle atención quiénes son los excluidos, de qué manera nuestras
sociedades se excluyen, no solamente pensar o no necesariamente pensar en, bueno, en los pobres o en los enfermos, por ahí hay otro tipo de excluidos también. Puede haber excluidos tecnológicos por razas, los inmigrantes, Son los que no tienen voz. bueno, Excluido, no se ¿quién? puede expresar, nadie le hace caso. Sí, Bueno, pensemos quiénes son. Vivimos, dicen algunos filósofos, en una cultura de la cancelación, ¿no? Donde muchas personas son juzgadas por equivocaciones que tienen y son cancelados. Privado de su libertad. No es privado, eso es otra cosa. Esos son delincuentes. No encarcelado. Con los chicos que tienen discapacidad, ¿no? Los chicos que tienen discapacidad. Entonces yo tiro acá para que reflexionemos y cada uno pueda reflexionar sobre qué actitud mantenemos frente a la marginalidad nosotros, frente a los marginados. Desde una actitud personal también. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos vemos a alguien que es excluido por la sociedad? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a los grandes temas que plantea la sociedad en cuanto a las exclusiones? ¿Qué posición tomamos nosotros? Está muy bien, gracias, Javi. Que pidió tu opinión. No, sí, No, estamos nada. preguntando. ¿Cómo que no? Perdón. No me tires a mí. No, pero. Eh, Otra de las preguntas es, o nos plantea la actitud que toma el ciego. ¿Cuál es la actitud que tiene el ciego? Que vemos, sí, ya sabemos que no puede ver nada, pero Anda con el palo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? bastón. Con el bastón. Sí, anda con el bastón. Pero ¿cuál es la actitud en este pasaje que leímos? Sincera. ¿Por qué? ¿Qué hace? La realidad actual es que Jesús utilizó para devolverle nuevamente la vista. Bien, Lo cuenta espontáneamente. eso se ve evidenciado, es muy importante lo que dice Lili, porque se ve evidenciado cuando le van al ciego, los fariseos, con toda esta trama que quieren tejer los fariseos, y él dice, yo la verdad no sé quién es, no tengo ni idea, yo lo que sé es que me curó. Yo estoy contento que ahora veo. Ahora veo, y antes no veía. Entonces, esa sencillez que tiene el ciego, esa sencillez aparte de confesar, nosotros diríamos hoy de confesar a Jesús de esa manera, después lo vemos al ciego entregándole su vida a Jesús, diríamos nosotros en un lenguaje más evangélico, nos llama también a reflexionar a nosotros cuál es la actitud que estamos teniendo nosotros frente a los desafíos que nos tira la sociedad. Si nosotros nos mantenemos en esa sencillez, en esa... ¿Qué palabra habías utilizado? Sencillez. Sencillez era honestidad. Bueno, pero son sinónimos, podemos utilizarlos como sinónimos en la actitud del ciego. Se mantuvo en esa sencillez y en esa honestidad de decir, yo la verdad no sé, yo sé que me sucedió esto, entonces creo. Si podemos mantener en esa sencillez nuestra fe, o nos metemos más en cuestiones más complicadas, en creencias que requieren una vuelta especial del desarrollo de nuestra fe o nuestro conocimiento teológico, doctrinal. Hay cuestiones de la fe que requieren mucha sencillez y humildad. Eh, la fe que recibimos de parte de Dios es una fe sencilla, de creer en Él y punto. Todo lo demás después que podamos construir tiene que ser para bendición y edificación, pero de ninguna manera tenemos que caer en el punto de los fariseos, construir tradiciones, construir cuestiones, dogmas inamovibles o dogmas que a la hora de elegir mantener el dogma o lastimar a alguien, preferimos lastimar a alguien, como hacían los fariseos. Eh, entonces, eso también por otro lado, la actitud del ciego. Y la última pregunta que tengo...